Esa noche, el frío viento del Atlántico azotó Oak Island con una intensidad casi inquietante, trayendo consigo la sensación de que algo extraordinario estaba a punto de suceder. Alrededor del legendario Money Pit, imponentes plataformas de perforación gemían en la oscuridad mientras sistemas avanzados de escaneo trabajaban sin descanso. Sus luces atravesaban la noche como balizas que buscaban respuestas enterradas en las profundidades de la isla. Durante más de 230 años, Oak Island había sido uno de los misterios de tesoros más perdurables del mundo, un lugar donde generaciones de soñadores aventureros y cazadores de fortuna habían perseguido secretos que siempre parecían fuera de su alcance. Sin embargo, esa noche en particular, la atmósfera parecía diferente, como si la isla misma se estuviera preparando para revelar algo que había ocultado durante siglos. Dentro de la sala de guerra, el ambiente era tenso y concentrado. Rick Lagina, Marty, Lagina y una sala llena de geólogos, ingenieros e investigadores se sentaron en silencio, estudiando flujos de datos nuevos que aparecían en pantallas gigantes. Nadie quería hablar demasiado pronto. A lo largo de los años, habían experimentado innumerables momentos de esperanza seguidos de decepción, pero cuando de repente apareció en la pantalla un nuevo modelo de escaneo profundo, un silencio inesperado se apoderó de la habitación. La imagen reveló algo que de inmediato captó la atención de todos. Según los resultados del escaneo, se había detectado una enorme estructura subterránea a una profundidad de aproximadamente 185 pies bajo la superficie. Los primeros mapas tridimensionales sugirieron que la misteriosa característica se extendía casi 120 pies de largo y 60 pies de ancho, lo que la convierte en una de las anomalías más grandes jamás registradas en Oak Island. Sin embargo, no fue el tamaño lo que dejó atónitos a los expertos. Era lo que parecía estar escondido en el interior. Los escáneres habían detectado lecturas de densidad metálica que alcanzaban casi un 68% por encima de los niveles normales en esa área específica. Estas cifras eran extraordinariamente inusuales y difíciles de explicar únicamente a través de formaciones geológicas naturales. Varios especialistas intercambiaron miradas inquietas mientras revisaban los datos una y otra vez. Las señales de esta fuerza rara vez se asociaban con rocas ordinarias, suelos o minerales naturales. A medida que surgió más información, los analistas independientes comenzaron a calcular lo que potencialmente podrían significar esas lecturas. Si la anomalía estaba relacionada con oro-plata o artefactos centenarios enterrados, algunas estimaciones sugirieron que los contenidos ocultos podrían valer entre 500 y 750 millones de dólares. Esas cifras parecían casi imposibles de comprender. Los números por sí solos transformaron el descubrimiento de una pista prometedora a un evento potencialmente histórico que podría reescribir todo lo que la gente creía sobre Oak Island. Pero las sorpresas no terminaron ahí. Mientras el equipo examinaba capas de escaneo adicionales, descubrieron signos de al menos 5 características similares a túneles conectadas que se ramificaban desde la cámara principal. También aparecieron varios vacíos inexplorados esparcidos por la estructura, creando una red mucho más compleja de lo que nadie había previsto. De repente surgió la posibilidad de que esto no fuera simplemente una cámara del tesoro, sino quizás parte de un enorme sistema de bóvedas subterráneas construido hace mucho tiempo por constructores desconocidos. La emoción dentro de la habitación se volvió imposible de ocultar. Rick Lagina miró fijamente la pantalla con una mezcla de incredulidad y determinación visible en sus ojos. Durante años había soportado contratiempos, excavaciones fallidas, túneles derrumbados e innumerables pistas falsas. Después de invertir millones de dólares y dedicar una parte importante de su vida a la búsqueda, finalmente sintió que el misterio comenzaba a revelar su verdadera forma. Sin embargo, la cuestión sigue siendo más grande que nunca. ¿Era este realmente el tesoro legendario que generaciones habían buscado desde finales del siglo XVIII? Había llegado finalmente el misterio de 230 años de antigüedad, al momento que todos habían estado esperando. O Oak Island estaba preparando un giro final,
Otro capítulo de una historia llena de preguntas sin respuesta y coincidencias imposibles. Para entender por qué este descubrimiento fue tan importante, es necesario regresar al lugar donde comenzó la leyenda. En 1795, en lo que parecía una tarde normal, 3 jóvenes notaron una extraña depresión en el suelo de Oak Island. Curiosos y ansiosos de aventuras, comenzaron a cavar. Lo que encontraron debajo de la superficie encendería un misterio que perduraría durante más de 2 siglos. A medida que continuaba la excavación, aparecieron plataformas de madera a intervalos de aproximadamente 3 metros. Cuanto más profundizaban, más extraño se volvía el descubrimiento. Parecía casi imposible que una estructura así se hubiera formado de forma natural. Mucha gente se convenció de que alguien había construido deliberadamente el pozo para ocultar algo valioso en las profundidades del subsuelo. Durante los siguientes 230 años, la búsqueda se convirtió en un fenómeno diferente a cualquier otra búsqueda del tesoro en la historia. Se lanzaron más de 1000 intentos de excavación. Los inversores adinerados invirtieron fortunas en la isla, llegaron empresas de exploración con tecnología cada vez más sofisticada, e innumerables investigadores dedicaron años de sus vidas a intentar resolver el rompecabezas. Sin embargo, a pesar de todo el esfuerzo, cada avance aparente parecía conducir solo a nuevos misterios. Una y otra vez los buscadores creyeron que estaban al borde del éxito. Luego los túneles de inundación llenaron las excavaciones con agua de mar. Los pozos colapsaron sin previo aviso. Surgieron artefactos extraños sin una explicación clara, solo creando más preguntas que respuestas. Cada generación heredó el misterio de la anterior, añadiendo nuevas teorías sin poder descubrir pruebas definitivas. Con el tiempo, Oak Island se convirtió en mucho más que una búsqueda del tesoro. Se convirtió en una obsesión que consumió vidas. Algunos exploradores perdieron enormes fortunas persiguiendo la leyenda. Otros sacrificaron años de sus vidas buscando pistas que no conducían a ninguna parte. Algunos incluso perdieron la vida durante peligrosos intentos de excavación, lo que profundizó aún más la inquietante reputación de la isla. Esa reputación permaneció intacta cuando llegó el comienzo de 2026. A pesar de siglos de búsqueda y millones de dólares gastados, la respuesta definitiva aún permanece oculta. Sin embargo, por primera vez, el equipo poseía una herramienta diferente a todo lo disponible para las generaciones anteriores, tecnología avanzada de escaneo de tierras profundas, impulsada por IA, capaz de crear modelos subterráneos tridimensionales muy detallados. A diferencia de los sistemas tradicionales que simplemente detectaban espacios vacíos o lecturas inusuales, esta nueva tecnología podría analizar la densidad, los patrones estructurales y las posibles características de construcción bajo tierra. Rick Lagina y el equipo esperaban que finalmente pudiera revelar lo que generaciones de cazadores de tesoros no habían logrado comprender. Si realmente había algo significativo enterrado debajo de Oak Island, esta tecnología ofrecía la mejor oportunidad hasta el momento de encontrarlo. Durante semanas la operación continuó las 24 horas del día. Enormes antenas cubrían secciones clave de la isla. Los sensores subterráneos registraron millones de mediciones cada segundo. Potentes ordenadores procesaban interminables flujos de información, mientras los especialistas examinaban cuidadosamente cada anomalía que aparecía. Al principio, los resultados parecían normales y no revelaban nada que pudiera cambiar la búsqueda. Entonces, una noche, todo cambió. Surgieron nuevos datos debajo del área de Money Pit, y el sistema de inteligencia artificial señaló una estructura diferente a todo lo registrado anteriormente. La anomalía se encontraba aproximadamente a 185 pies debajo de la superficie. A medida que avanzaba el procesamiento, la imagen se volvió más clara, más detallada y cada vez más difícil de descartar como una formación natural. El modelo emergente reveló una estructura de aproximadamente 120 pies de largo y 60 pies de ancho. Sus paredes parecían notablemente rectas. Su forma parecía organizada más que aleatoria. Cuanto más estudiaban los expertos, la imagen más se parecía a algo diseñado y construido intencionalmente en lugar de a una cueva natural.
Luego vino el detalle más impactante de todos. Las señales metálicas, que medían casi un 68% por encima de los niveles normales, parecían concentradas en toda el área. Estas lecturas despertaron inmediatamente la preocupación de los expertos. Las formaciones naturales rara vez produjeron respuestas de esa magnitud, especialmente en una estructura tan grande y organizada. Durante varios momentos, nadie habló. Algunos especialistas se preguntaron si el sistema no habría funcionado correctamente. Otros sospecharon un error de procesamiento. El equipo volvió a ejecutar los datos repetidamente, verificando cada cálculo y comparando múltiples capas de escaneo. Sin embargo, cada revisión produjo el mismo resultado. Algo enorme existía debajo de Oak Island, algo diferente a todo lo que habían encontrado antes. Rick Lagina permaneció fijo en la pantalla sin apenas parpadear. A lo largo de los años había visto surgir docenas de descubrimientos prometedores a partir del análisis de datos. Muchos de ellos habían generado entusiasmo antes de no conducir a ninguna parte. Sin embargo, esta vez se sintió profundamente diferente. La imagen que tenía ante él parecía demasiado clara, demasiado organizada y demasiado significativa para ignorarla. Dentro de la sala de guerra, el silencio volvió cuando se agregaron las últimas capas de datos al modelo. Enormes pantallas brillaban en la oscuridad, mientras ingenieros geólogos expertos en escaneo y analistas se inclinaban hacia adelante en sus asientos. Nadie quería perderse ni un solo detalle. Se sentía como si toda la sala estuviera presenciando el desarrollo de la historia en tiempo real. Durante casi 12 horas seguidas, el equipo analizó información sin parar. El cansancio era visible en muchos rostros, pero nadie se planteaba marcharse. Cada nueva capa acentuaba la imagen. Cada detalle adicional aumentaba la posibilidad de que estuvieran ante algo extraordinario. Entonces la estructura surgió por completo. Una formación gigante, parecida a una cámara, apareció debajo de la isla, rodeada por múltiples sistemas de túneles y vacíos inexplorados. La imagen fue tan impactante que varios expertos instintivamente se acercaron a las pantallas. El modelo ya no parecía una vaga anomalía o una característica geológica aleatoria. Parecía deliberado. Los ojos de Rick permanecieron fijos en la pantalla. Innumerables veces antes la esperanza solo había parecido desaparecer. Pero esto se sentía diferente de una manera que le costaba describir. La estructura no estaba oculta tras datos ambiguos ni dependía de especulaciones. Era claramente visible ante todo el equipo. Cuando se completó el procesamiento final, un completo silencio llenó la sala de guerra una vez más. A casi 185 pies bajo la superficie, la enorme estructura apareció ahora con más claridad que nunca. Sus paredes parecían organizadas. Sus bordes parecían estructurados. Su forma general sugería un diseño intencional más que una formación natural. Por primera vez en muchos años, expertos experimentados que habían pasado sus carreras estudiando Oak Island se encontraron considerando una posibilidad que rara vez expresaban en voz alta. Quizás después de más de 2 siglos de búsqueda, finalmente estaban buscando evidencia de que realmente existía algo hecho por el hombre debajo de la isla. Y si esa posibilidad resultaba correcta, el capítulo más importante en la historia de Oak Island podría apenas estar comenzando. Rick permaneció en silencio durante varios segundos mirando la pantalla. La emoción, la sorpresa y la incredulidad eran visibles en su rostro al mismo tiempo. Tan pronto como el nuevo modelo 3D estuvo completamente completado en la pantalla gigante de la sala de guerra, la atmósfera en la sala cambió instantáneamente. Los expertos habían estado estudiando datos durante horas, pero lo que estaban viendo ahora no se parecía a nada que hubieran visto antes. A casi 185 pies bajo tierra se veía claramente una enorme cámara subterránea. Su forma era tan distinta que no se parecía en absoluto a una cueva natural. Parecía como si alguien hubiera construido una enorme bóveda subterránea siglos atrás y la hubiera ocultado a los ojos del mundo. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando el equipo superpuso las lecturas metálicas al modelo. Señales rojas y doradas brillantes comenzaron a brillar en la pantalla. Estos eran los lugares exactos donde los escáneres habían registrado las firmas metálicas más fuertes. En algunas zonas, las señales eran tan potentes que el sistema se negó a clasificarlas como depósitos minerales ordinarios.
Varios expertos intercambiaron miradas nerviosas. Comprendieron que algo extraordinario podría esconderse debajo. Cuando Emma Culligan y los especialistas en datos completaron su análisis inicial, surgió una estimación impactante. Si las señales estuvieran conectadas con oro plata y otros metales preciosos, la estructura siguiente podría valer $500 millones o incluso más. El número era tan grande que a algunas personas les costó creerlo al principio. Después de todo, Oak Island nunca antes había producido una posibilidad de esta escala. Rick Lagina se paró frente a la pantalla, estudiando atentamente el modelo. Después de 230 años de búsqueda, miles de intentos de excavación e innumerables decepciones, finalmente sintieron como si el final de la historia estuviera justo frente a ellos. La misma pregunta que llenó las mentes de todos en la sala se podía ver claramente en el rostro de Rick. Los 5 túneles misteriosos que se encuentran alrededor de la cámara principal. El descubrimiento de la cámara principal ya había conmocionado a todo el equipo, pero la mayor sorpresa llegó cuando el sistema de escaneo de IA comenzó a analizar el área circundante con mayor detalle. El modelo 3D en la pantalla se volvía más complejo con cada minuto que pasaba. Al principio los expertos creyeron que solo había una gran bóveda o cámara subterránea, pero a medida que aparecieron nuevas capas, empezó a surgir una imagen completamente diferente. Alrededor de la estructura principal comenzaron a aparecer en la pantalla varias formas delgadas pero claramente definidas. Cuando estas señales fueron examinadas capa por capa, los expertos se dieron cuenta de que no eran grietas ordinarias ni caminos naturales. Parecían túneles. En tan solo unas horas el equipo identificó al menos 5 túneles separados que se extendían desde la cámara principal y se dirigían en diferentes direcciones. La parte más sorprendente fue que toda esta red parecía cubrir un área de más de 300 pies. Algunos túneles se extendían hacia el norte mientras que otros parecían girar hacia el este y el sur. Parecía como si todo el sistema hubiera sido cuidadosamente diseñado con un propósito específico en mente. Si realmente fuera obra del hombre, representaría un logro de ingeniería extraordinario para su época. Los expertos en la sala de guerra ya no hablaban solo de tesoros. La conversación había cambiado. La nueva pregunta era, ¿por qué alguien necesitaría construir una red subterránea tan masiva? Algunos historiadores creían que podría ser algo más que un simple lugar para esconder objetos de valor. Quizás se trataba de un sistema de seguridad con múltiples túneles diseñados para ocultar el camino real que conducía a la bóveda principal. Rick Lagina observó en silencio cómo la red tomaba forma en la pantalla. Durante años había estado buscando un tesoro escondido, pero lo que estaba viendo ahora parecía mucho más grande que la historia de un simple cofre del tesoro. El impactante informe de Emma Culligan. Después del descubrimiento de la cámara principal y los misteriosos túneles que la rodean, todo el equipo se centró en una cosa: datos. Si realmente existiera una enorme bóveda bajo tierra, ¿qué podría haber dentro de ella? Para responder a esa pregunta, Emma Culligan y su equipo comenzaron un análisis detallado de las señales metálicas que se habían registrado durante varias semanas. Dentro de la sala de guerra, grandes pantallas mostraban gráficos coloridos, mapas de densidad e informes de firmas metálicas. Cada nuevo conjunto de datos parecía profundizar aún más el misterio. Cuando se completó el informe final, muchos expertos en la sala quedaron atónitos. El sistema de escaneo había registrado señales metálicas en ciertas áreas que no coincidían con el mineral de hierro ordinario o los depósitos minerales naturales. Algunas lecturas mostraron características similares al oro y la plata, mientras que otras señales eran tan inusuales que los científicos no pudieron identificarlas de inmediato. Emma explicó que encontrar una densidad metálica tan fuerte y organizada a esa profundidad era extremadamente inusual. No parecía una formación geológica ordinaria. Tan pronto como se presentó el informe, el entusiasmo se extendió por toda la sala de guerra. Varios expertos independientes revisaron los datos y coincidieron en que es casi seguro que algo inusual estaba presente debajo de la superficie. Por primera vez sentí como si el misterio que se había buscado durante generaciones no fuera solo una leyenda. Podría ser real, pero aún quedaba por delante la prueba definitiva:
Los datos podrían proporcionar pistas, pero solo la perforación podría revelar la verdad. Unos días después comenzaron nuevas operaciones de perforación. Máquinas masivas volvieron a la vida con un rugido mientras el equipo apuntaba a los lugares exactos donde se habían registrado las señales más fuertes. Con cada pie que se hundía más en el suelo, la tensión seguía creciendo. Entonces llegó el momento que todos estaban esperando. Las primeras muestras de núcleos fueron llevadas a la superficie y examinadas cuidadosamente. Las muestras contenían descubrimientos que sorprendieron a todos. Varias piezas presentaban restos de madera muy antigua, lo que podría indicar una construcción centenaria. Algunas muestras también contenían pequeños fragmentos metálicos que no parecían formar parte de formaciones rocosas naturales. A medida que se recuperaron más muestras, quedó cada vez más claro que lo que existía debajo no era una cueva normal o una estructura subterránea natural. Rick Lagina y su equipo parecían ahora más confiados que nunca. Los datos ya les habían apuntado en una dirección determinada, y los resultados de las perforaciones parecían respaldar esas pistas. Se ha encontrado finalmente el tesoro de los caballeros templarios. A medida que seguían apareciendo los resultados de las perforaciones, la búsqueda en Oak Island se estaba convirtiendo en mucho más que una simple búsqueda del tesoro. La conversación ya no giraba solo en torno al oro, la plata o una bóveda oculta. Un nombre comenzaba a dominar nuevamente las discusiones, un nombre que ha fascinado a historiadores buscadores de tesoros y entusiastas del misterio durante siglos. Los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios fueron considerados una de las organizaciones más poderosas y misteriosas del mundo medieval. Hace más de 700 años, las historias afirmaban que poseían enormes riquezas, reliquias religiosas sagradas e innumerables documentos secretos. Pero en 1307, cuando se emprendieron acciones contra la Orden, se dijo que su tesoro más valioso desapareció repentinamente. Hasta el día de hoy nadie ha podido demostrar exactamente dónde desapareció ese tesoro. Por eso, durante décadas, algunos investigadores han relacionado Oak Island con el misterio de los Caballeros Templarios. Al observar mapas antiguos, símbolos misteriosos y estructuras subterráneas, muchos creen que los Caballeros Templarios pueden haber escondido su tesoro lejos de Europa en un lugar seguro. Durante mucho tiempo, fue solo una teoría. Pero ahora los nuevos escaneos y resultados de las perforaciones de 2026 habían devuelto la vida a ese debate. La enorme cámara subterránea, los túneles conectados, las inusuales señales metálicas y la evidencia que sugiere una estructura hecha por el hombre, llevaron a algunos expertos a creer que este no era un escondite común y corriente. Algunos historiadores incluso sugirieron que si se demuestra que la bóveda que se encuentra debajo tiene siglos de antigüedad, podría tener conexiones con una organización histórica importante de Europa. Dentro de la sala de guerra, la atmósfera se había vuelto más emocionante que nunca. Cada nuevo dato, cada nueva muestra y cada nuevo descubrimiento parecían reforzar la misma pregunta. ¿Es el tesoro escondido debajo de Oak Island el mismo tesoro del que se ha hablado durante más de 700 años? Está finalmente a punto de ser revelado al mundo el misterio perdido de los Caballeros Templarios. ¿Cómo se calculó la valoración de $500 millones? Después del descubrimiento de la cámara principal y los misteriosos túneles, la pregunta más importante se volvió simple. Si realmente existe un tesoro debajo, ¿cuánto podría valer? Cuando los primeros informes mencionaron un posible valor entre 500 y 750 millones de dólares, muchas personas encontraron esas cifras difíciles de creer. Sin embargo, los expertos tenían varias razones detrás de esas estimaciones. Primero, los científicos analizaron las poderosas señales metálicas que se habían registrado a casi 185 pies bajo tierra. Según el modelo de escaneo de a la estructura principal parecía tener alrededor de 120 pies de largo y 60 pies de ancho. Si una estructura tan grande contiene metales de alta densidad, la cantidad podría ser mucho mayor de lo que cabría dentro de un típico cofre del tesoro. Algunos analistas creían que las lecturas por sí solas sugerían la posible presencia de miles de onzas de oro u otros metales valiosos.
Pero la historia no se limitó al oro. Los expertos creían que si la estructura es realmente una bóveda construida por el hombre con siglos de antigüedad, también podría contener artefactos históricos, monedas raras, documentos antiguos y objetos religiosos valiosos. A lo largo de la historia, muchos artefactos han sido valorados no por su peso, sino por su importancia histórica. Un solo artículo raro a veces puede valer millones de dólares por sí solo. Los especialistas económicos en la sala de guerra combinaron diferentes posibilidades para crear una estimación temprana. Si la bóveda solo contiene metales preciosos, su valor podría rondar los 500 millones de dólares. Pero si también hay tesoros históricos y artefactos raros, esa cifra podría aumentar a 750 millones de dólares o incluso más. Es por eso que este descubrimiento fue visto no solo como un avance científico, sino potencialmente como uno de los descubrimientos de tesoros más valiosos de la historia. Rick Lagina escuchó en silencio estas estimaciones. Después de años de arduo trabajo, finalmente parecía posible que el misterio escondido bajo Oak Island pudiera convertirse en uno de los mayores descubrimientos del mundo, tanto histórica como financieramente. ¿Por qué había expertos en todo el mundo? Muy sorprendido. Los nuevos escaneos y datos de perforación de Oak Island no sorprendieron solo al equipo de Rick Lagina. También llamaron la atención de expertos de todo el mundo. Al principio, mucha gente asumió que se trataba simplemente de otra anomalía interesante, similar a muchas que habían aparecido antes. Pero a medida que se dispuso de más información sobre los modelos 3 de las lecturas metálicas y las estructuras subterráneas, la situación cambió por completo. Esta ya no era solo una historia de un programa de televisión. Se estaba convirtiendo en un descubrimiento que atraía la atención mundial. Para verificar los hallazgos, se enviaron informes a varios equipos geológicos, arqueólogos y especialistas en estructuras subterráneas independientes. Expertos de diferentes países revisaron los resultados del escaneo y compartieron sus opiniones. Lo más sorprendente fue que muchos de ellos parecían estar de acuerdo en un punto. La estructura visible bajo tierra no parecía una formación natural normal. Algunos geólogos afirmaron que encontrar una forma tan organizada y señales metálicas tan fuertes a una profundidad de 185 pies era extremadamente inusual. Los expertos en arqueología añadieron que si finalmente se demuestra que las muestras de madera y metal recuperadas durante la perforación están relacionadas con la actividad humana, el descubrimiento podría convertirse en uno de los hallazgos históricos más importantes de América del Norte. Los expertos en tesoros estaban igualmente emocionados. Argumentaron que si la cámara principal, la red de 5 túneles y las fuertes señales metálicas están todos conectados, entonces el descubrimiento podría ser mucho mayor que un simple tesoro escondido. Algunos incluso la describieron como una de las investigaciones de tesoros más importantes de las últimas décadas. Mientras los informes continuaban difundiéndose por todo el mundo, Oak Island volvió una vez más a los titulares internacionales. Organizaciones de noticias, investigadores e historiadores comenzaron a discutir el descubrimiento en detalle. Por primera vez, sentí como si esta ya no fuera solo la historia de Rick Lagina y su equipo. Se había convertido en una investigación global que podría cambiar permanentemente los mundos de la historia, la arqueología y la búsqueda de tesoros. Es este el momento más importante en la historia de Oak Island. La atmósfera dentro de la sala de guerra esa noche era casi imposible de expresar con palabras. El brillante modelo 3D en la pantalla gigante ahora mostraba claramente que algo extraordinario existía debajo de Oak Island. Después de meses de escaneo, semanas de análisis de datos y exploración continua, el equipo finalmente se encontró frente a evidencia que era casi imposible de ignorar. Todos en la sala sabían que podrían estar presenciando un momento que generaciones de cazadores de tesoros habían estado esperando. Rick Lagina miró en silencio la pantalla. Normalmente tranquilos y reservados durante los nuevos descubrimientos, los ojos de Rick reflejaron algo diferente esa noche. Quizás estaba pensando en todos los años en que la gente decía que no había nada en Oak Island.
Los años en que los críticos lo desestimaron como nada más que una historia, un sueño caro o un mito. Pero los datos que tenía ante él contaban una historia muy diferente. Al final, este descubrimiento no se trataba solo de Rick y Marty Lagina. Era la historia de miles de personas que habían pasado los últimos 230 años intentando resolver este misterio. Se habían gastado millones de dólares, se habían realizado cientos de expediciones e innumerables veces parecía que la respuesta estaba al alcance de la mano. Sin embargo, cada vez aparecía un nuevo obstáculo. Muchos buscadores dedicaron toda su vida al misterio, pero la verdad final siempre permaneció oculta. Mientras los expertos presentaban su informe final, varios miembros del equipo comenzaron a abrazarse emocionados. Algunos tenían sonrisas en sus rostros, mientras que otros simplemente miraban la pantalla con incredulidad. Comprendieron que no se trataba de un descubrimiento cualquiera. Si investigaciones futuras confirman estas señales, podría convertirse en el momento más importante en la historia de Oak Island. Rick miró lentamente la pantalla y sonrió. No se trataba solo del posible descubrimiento de un tesoro. Fue el resultado de un misterio de 230 años, innumerables fracasos y los sueños de muchas generaciones. Por primera vez, sentí como si la respuesta que había desconcertado al mundo durante siglos finalmente estuviera a nuestro alcance. Y tal vez este era el momento que la gente había estado esperando desde el día en que comenzó la historia de Oak Island. Pero la pregunta más importante seguía sin respuesta. Rick Lagina miró en silencio a la modelo. Frente a él no había solo un posible tesoro. Representó 230 años de búsqueda, miles de intentos fallidos, millones de dólares en inversiones y los sueños de generaciones. Durante años la gente dijo que no había nada en Oak Island. Lo llamaron solo una historia, solo un mito. Pero las estructuras de abajo parecían contar una historia completamente diferente. Aún así, el misterio no había terminado. A medida que los expertos continuaron revisando los datos finales, comenzaron a aparecer algunas lecturas nuevas. Debajo de la cámara principal se detectaban señales débiles pero inusuales. Las señales que insinuaban que la historia podría no terminar aquí. Y ahí es donde comienza la pregunta más apasionante e inquietante. Si realmente se trata de una bóveda de 500 millones de dólares, ¿quién logró ocultarla durante 230 años? Y si esta es solo la bóveda exterior, ¿a qué profundidad está enterrado el verdadero tesoro? Quizás el mayor secreto de Oak Island aún esté escondido en las profundidades del subsuelo. Quizás lo descubierto hasta ahora sea solo el comienzo. Y quizás el mayor tesoro descubierto del mundo todavía esté esperando ser encontrado. Si disfrutas de historias emocionantes sobre Oak Island, descubrimientos misteriosos y algunos de los mayores misterios sin resolver de la historia, asegúrate de suscribirte al canal, presionar el icono de campana y únete a nosotros en este viaje. Porque el próximo descubrimiento podría no ser una pista más, podría ser el momento que cambie los libros de historia para siempre.